CEO encubierto descubre a madre soltera luchando, revelación increíble que transformará su vida. La panadería de Rosa parecía un refugio en medio del caos del barrio. El aroma del pan recién horneado y el crujido de las galletas al salir del horno envolvían su rutina diaria, regalándole momentos de felicidad a pesar de las presiones externas. Cada mañana, mientras su hijo Carlos la ayudaba a colocar las bandejas en las estanterías, ella se llenaba de orgullo. Pero detrás de esas sonrisas, el peso de ser madre soltera se sentía como una carga constante. ¿Cómo podría ofrecerles a sus hijos un futuro mejor sin arriesgarse a perder la dignidad que tanto valoraba? Los recuerdos de su madre, luchando entre la cocina y el hogar, resonaban en su mente. El trabajo y el corazón son la clave para salir adelante. Sin embargo, ¿hasta dónde llegaría Rosa con solo esos principios? Ese día, mientras la masa reposaba, un nuevo empleado entró en la panadería. Javier, un joven que parecía más perdido que decidido, despertó la curiosidad de Rosa. No le dio más importancia, la vida se manifestaba en el esfuerzo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, notó que él la observaba, nunca juzgando, siempre con una sonrisa sincera. Esa mirada la desarmaba. Rosa se planteó si debería abrirse a él, compartir su historia, o simplemente mantener la distancia. La lucha era su vida, y hacerla pública podría llevarla a lugares poco conocidos o a vulnerabilidades que no quería explorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El misterio de Javier la fascinaba, pero también la inquietaba. ¿Debería confiar en él? Una parte de Rosa deseaba salir del ciclo de lucha y sacrificio. Pero la otra, más fuerte, gritaba que debía permanecer firme. ¿Aceptaría una oferta de trabajo que cambiaría su vida y, al mismo tiempo, implicaría un acto de rendición? Las noches se volvieron un torbellino de incertidumbre. Rosa se retorcía en la cama, pensando en sus hijos. ¿Qué decidiría? La idea de que existiese una alternativa, un camino más fácil, le provocaba angustia. Su mente acelerada recordaba las palabras de su madre, sus principios firmes y la mirada de Carlos y Lucía, esperándola cada día al llegar a casa. Pero, ¿y si declinar la oferta significaba perpetuar el sufrimiento? El clímax de la tensión llegó una tarde. Javier se acercó con una seriedad que nunca antes había mostrado. Sus ojos reflejaban tanto deseo de ayudar que dificultaba la decisión. Rosa sintió que el tiempo se detuvo. La sala de la panadería vibraba por el murmullo del trabajo en equipo, pero en su interior, solo había silencio abrumador. Javier pronunció aquellas palabras que podrían cambiarlo todo, revelando su verdadera identidad y oferta. Aquello la confrontó en un instante, su pasado y su futuro chocando en fracciones de segundo. Las lágrimas amenazaban con surcar su rostro mientras su corazón se debatía entre aceptar la mano que se extendía y aferrarse a la historia que había construido con tanto sacrificio. Se encontraba al borde de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Aceptar la ayuda y arriesgar su orgullo? ¿O seguir adelante en el camino de lucha, aferrándose a un legado que comenzaba a desgastarse? El futuro de Rosa, sus hijos, su historia pendía de un hilo, dejando a la audiencia en vilo, deseando conocer el desenlace de este dilema emocional. Los días siguientes a la revelación de Javier fueron turbulentos. Rosa se sintió atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La panadería, su bastión de esfuerzo y sacrificio, se volvió un lugar cargado de presión. Cada objeto, cada sonido, parecía recordarle el pacto que había hecho consigo misma, no rendirse, no buscar atajos. Pero ahora, con la oferta de Javier presentada sobre la mesa, su mundo se tambaleaba. Decidió darle un giro a su rutina. En lugar de aislarse en su habitual escaso tiempo de descanso, se propuso observar más a Javier. A medida que los días pasaban, empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que interactuaba con los clientes, su habilidad natural para conectar con ellos, el entusiasmo que mostraba cuando se trataba de aprender sobre la elaboración del pan.
¿Y si su nueva realidad no era solo una oportunidad de empleo, sino una clave para abrir un mundo que siempre había soñado? La posibilidad de crecer, de emprender, empezó a prender una chispa en su interior. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, decidió preguntarle a Javier sobre su experiencia en la industria. Su respuesta fue reveladora. Había trabajado en una empresa de alimentos como parte de la gestión del producto, donde había implementado cambios que habían incrementado significativamente las ventas. Javier no solo tenía una visión empresarial, sino también la pasión por ayudar a quienes estaban en su situación. Rosa sintió una mezcla de esperanza y temor al mismo tiempo. Las noches, que antes estaban llenas de incertidumbre, se convirtieron en sesiones de reflexión. Se puso a pensar en las posibilidades. Si aceptaba la ayuda de Javier, podría mejorar la panadería y ofrecerles a sus hijos una vida más estable. Pero si fracasaba, todo lo que había construido estaría en riesgo. La conversación interna se volvió cada vez más intensa y estaba llegando a un punto crucial. Tenía que decidir si quería seguir con su vida tal como estaba, o si estaba dispuesta a arriesgarse a un cambio que podría ser transformador. Con cada día que pasaba, su determinación crecía. El sueño de expandir su negocio comenzó a tomar forma en su mente. Rosa recordó las enseñanzas de su madre sobre la importancia del conocimiento y el crecimiento personal. Nunca se trataba solo de trabajar, sino de aprender a dirigir y experimentar. Quizás, al aceptar el apoyo de Javier, no solo podría beneficiarse ella, sino también inspirar a otros a superarse. Finalmente, la decisión se presentaba inminente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, iluminando de un dorado tenue la panadería, Rosa se encontró enfrente de Javier. Decidió que era el momento de hablar. «Quiero saber más sobre tu oferta», Javier comenzó, con un nudo en la garganta. Pero en ese preciso instante, la puerta de la panadería se abrió de golpe, y una figura conocida e inesperada entró, trayendo consigo un aura de tensión que la congeló en el lugar. Era su expareja, alguien que había jurado que nunca volvería a ver. La incertidumbre del pasado se cernía sobre ella nuevamente, justo cuando estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. La pregunta latente resonaba en su mente: ¿podría realmente seguir adelante con su vida y sus sueños, o el pasado la atraparía una vez más? Rosa se quedó inmóvil, paralizada por la aparición de su expareja, Miguel. Un torrente de recuerdos la invadió, cada uno como un eco doloroso que resonaba en su mente. ¿Era posible que después de tanto tiempo, él regresara así, justo cuando estaba a punto de construir un nuevo camino para sí misma? El peso de su historia compartida parecía querer arrastrarla hacia atrás, a un lugar que había jurado dejar atrás. Con un esfuerzo visible, se obligó a recobrar la compostura y a no ceder ante la ansiedad. En su mente, se repitió que estaba en un punto de inflexión. En su interior, una voz firme clamaba por mantener su resolución. No podía permitir que su pasado interrumpiera la semilla de crecimiento personal que estaba empezando a brotar. Miguel, dijo, tratando de ocultar la temblorosa incertidumbre que crecía en su voz. No esperaba verte aquí. Él sonrió, pero sus ojos mostraban preocupación. Quería hablar contigo. He oído sobre la panadería y pensé en cómo tal vez podría ayudarte. Rosa sintió que un escalofrío recorría su espalda. Nunca había sido capaz de mirar atrás y ver su relación de forma objetiva. Había dolor, frustraciones y, en la sombra, unos recuerdos de buenos momentos. Pero eso no cambiaba el hecho de que había tomado decisiones que ya no deseaba reconsiderar. Gracias, pero ahora estoy bien, realmente, replicó, no del todo convencida de su propia certeza. Esto era un territorio aún inexplorado para ella. Al mismo tiempo, la intervención de Miguel evocaba un dilema, la posibilidad de ayuda, frente a romper el tejido frágil de su reciente determinación. Mientras la tensión en la panadería envolvía el ambiente, Rosa sentía el peso de la decisión que debía tomar. Había pasado tanto tiempo luchando por construir algo propio, tenía miedo de que cualquier engaño del pasado pudiera deshacer lo que le había costado construir con sacrificio y dedicación. Javier, aún a su lado, observaba la interacción con curiosidad palpable. Rosa, intervino Javier suavemente, rompiendo el silencio. Si te parece, podemos hablar en otro momento. La conversación puede esperar. La perspectiva de colaborar con él resonaba en su cabeza como una luz apagada que ansiaba ser encendida. Pero el retorcijón emocional era una batalla que necesitaba pelear.
La figura de Miguel representaba un mundo de inseguridades y sombras que debían ser superados. La decisión de dejarlo ir, de no ser la misma que había sido antes, le exigía coraje. Con ese pensamiento en mente, Rosa decidió tomar la responsabilidad de su historia. Miguel, agradezco que te preocupes, y de verdad que he pensado en lo que fue nuestra relación, pero necesito asumir mi camino ahora. Esta panadería es el futuro en el que quiero creer. Las palabras le salieron con fuerza inusitada. Miguel se quedó en silencio, mirando a su alrededor como si la realidad estuviese tomando forma de una manera nueva. Su expresión cambiaba, y Rosa pudo ver que la confusión estaba en sus ojos. No era el regreso de alguien que intentaba reintegrarse, era una demostración del poder que podía tener su propia voz. En ese instante, Rosa sintió un pequeño pero poderoso salto de crecimiento personal. Se daba cuenta, sin duda, que asumir su camino no era solo dejar atrás lo que no quería, sino también abrazar lo que podía ser. A cada segundo que pasaba, se reafirmaba en su independencia y en su ambición de crear algo digno. Finalmente, los ojos de Javier captaron su búsqueda de posibilidad, haciéndola sentir que aún había esperanza. Quería más que solo existir, deseaba emprender. Pero antes de que pudiera profundizar en ese nuevo futuro, la mirada de Miguel la retuvo. Si te quieres arriesgar a caer de nuevo, puedes perder mucho más de lo que piensas. Las palabras lo dejaron claro, el pasado aún tenía un eco que resonaba en su presente. Rosa apretó los puños, lista para confrontar lo que realmente significaba. Era el momento de enfrentar sus miedos, pero también de abrirse a las oportunidades que una nueva vida podría ofrecerle. Ruido de la puerta al cerrarse detrás de Miguel resonó en su mente, marcando un nuevo capítulo en su vida. El camino hacia su propio éxito se extendía ante ella, lleno de promesas y desafíos. Con su corazón aún latiendo rápidamente, era evidente que, aunque la batalla con su pasado no había terminado, estaba lista para aceptar la oferta de Javier y explorar lo que realmente podía lograr. La tensión se mantenía, pero había en ella una brasa que comenzaba a avivarse. Todo lo vivido la había llevado hasta aquí, y su destino no dependería de lo que otros decidieran por ella. ¿Podría Rosa finalmente unir sus sueños y dar el golpe que necesitaba para transformar su vida en algo grandioso, sin que la sombra de su pasado la detuviera? Rosa cerró los ojos por un instante, tratando de alejar a Miguel de su mente. Su voz resonaba, igual que el eco de las dudas que habían habitado en su interior desde que decidió abrir la panadería. El rechazo de su pasado y la entrega a su futuro eran dos realidades que ahora se entrelazaban de una forma inusitada. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de Javier. Sabía que la conversación que debían tener era crucial. No puedo dejar que esto me afecte más, pensó. La determinación comenzaba a florecer en ella como un nuevo amanecer, y a pesar de la incertidumbre, sabía que el primer gran paso hacia su crecimiento profesional era aceptar la colaboración de Javier. Me gustaría que me ayudaras, se atrevió a decir, la voz más clara que antes. Tengo muchas ideas, pero me siento abrumada. Nunca he hecho esto sola. Había un nuevo brillo en su mirada, un fuego que la impulsaba hacia adelante en lugar de arrastrarla hacia atrás. Javier sonrió, una sonrisa genuina y alentadora. Estoy aquí para apoyarte, Rosa. Podemos establecer un plan y dividir las tareas. La clave es construir una estructura sólida desde el inicio. Esto no solo es tu sueño, es nuestro proyecto ahora. Las palabras de Javier resonaron en su mente, como si cada sílaba desatara un potencial latente en su ser. Rosa comenzó a pensar en todo lo que implicaba su panadería, el inventario, el diseño interior, la estética del branding. Sin embargo, una idea más profunda comenzó a tomar forma. Tenía que trasladar sus propias vivencias a lo que ofrecía en su negocio. La historia detrás de cada receta podía jugar un papel crucial en su identidad empresarial. Quiero que cada pan que salga de aquí cuente una historia, confesó. Las recetas son un legado que quiero honrar, y esto es más que solo un negocio. Es terapia, es un medio para sanar. La convicción en su voz era contagiosa. Javier la miró con atención, como si descubriera un lado de ella que no había visto antes. Eso es justo lo que necesitamos. Una conexión emocional que haga que la gente no solo quiera comprar, sino que desee experimentar lo que tú has vivido. Esa autenticidad venderá. Mientras hablaban, Rosa se dio cuenta de que su pasado, lejos de ser un lastre, podía convertirse en una herramienta poderosa. ¿Podría su dolor transformarse en inspiración?
La idea la iluminó. Cada momento complicado, cada sacrificio, iba a ser parte del mensaje que compartiría a través de su panadería. La conexión humana era lo que ella había estado buscando, y ahora estaba lista para cultivarla. No obstante, un nuevo dilema surgió. Con cada paso que daba hacia el futuro, los ecos del pasado se volvían más fuertes. Rosa sabía que enfrentar a Miguel nuevamente era inevitable. No podía seguir huyendo. Él representaba no solo su historia de amor, sino también todos sus fracasos y temores. Su regreso no era solo una amenaza, era un recordatorio de que el camino hacia adelante estaba plagado de desafíos internos. Al dejar esa discusión, sentía el peso de su decisión con mayor claridad. Es hora de sanar de verdad, pensó mientras se dirigía a casa. Pero el día no había terminado. En su mente, una voz la animaba a seguir adelante, a no ser absorbida por sus emociones. Necesitaba tener una conversación concluyente con Miguel. Lo que hizo que su corazón palpitara fue la certeza de que, aunque su pasado iba a seguir presente, no iba a dictar su futuro. Al llegar a casa, decidió que primero tenía que crear un plan. Un esbozo de lo que sería su panadería, la comunidad que quería formar. En el fondo, sabía que cada paso que daba la llevaba más cerca de encontrar su verdadero yo. Mientras se sentaba y comenzaba a escribir, de repente una notificación en su teléfono la distrajo. Un mensaje de Miguel apareció en la pantalla. ¿Podemos hablar otro día? Necesito aclarar algunas cosas. Las palabras le dejaron un sabor agridulce en la boca. Aferrándose a su determinación, supo que aceptar este desafío sería esencial para su evolución personal. Así que en el silencio de la noche, con los papeles dispuestos ante ella, Rosa se enfrentó a la siguiente decisión de su vida. ¿Debería arriesgarse a abrir la puerta a su pasado nuevamente? La inquietud se instaló en su interior, pero había algo más poderoso en juego, su futuro. La pregunta persistente la siguió hasta que finalmente, casi como un mantra, se repitió a sí misma: no puedo construir mi futuro cimentada en el miedo. Se dio cuenta que su viaje apenas comenzaba. Mientras el brillo de la luna se filtraba a través de la ventana, Rosa sintió el impulso de lo inevitable. Había una verdad que aún debía descubrir, un enfrentamiento que podía cambiarlo todo. La batalla interna estaba lejos de finalizar, pero estaba lista para avanzar, darle la vuelta a la historia que había vivido y quizás, solo quizás, encontrar la redención que tanto ansiaba. ¿El eco de su pasado le permitiría vislumbrar su verdadera fortaleza? El día siguiente amaneció con un aire diferente en el corazón de Rosa. Mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Había decidido que, independientemente del resultado, el encuentro con Miguel no solo podría definir su futuro, sino que también le devolvería su voz tras años de silencios y dudas. A medida que se preparaba, Rosa pensaba en el papel que había jugado hasta ahora en su vida. Era fácil dejar que las sombras de su pasado la afectasen, sin embargo, esa mañana, se sentía como una guerrera dispuesta a enfrentar su batalla más desafiante. El acto de poner un pie delante del otro, de salir y dar ese paso hacia el encuentro, ya era una victoria en sí misma. Tomó un profundo respiro antes de abrir la puerta de la cafetería donde habían decidido encontrarse. A medida que entraba, la familiaridad del lugar la envolvió como un abrazo. Sin embargo, al ver a Miguel allí, una oleada de recuerdos la golpeó. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó, su mente palpitante con incertidumbre. Sin embargo, se recordó a sí misma que esta no era la Rosa que se había ocultado tras el miedo. Era una mujer decidida a reconectar con las partes de su vida que creía perdidas para siempre. «Hola», dijo Miguel, con una sonrisa que procuraba ser cálida, aunque en su interior también había una tempestad de sentimientos. Su mirada buscó la suya, una conexión que llevaba años sin cultivarse. «Gracias por venir», respondió Rosa, manteniendo su voz firme. «Necesitamos hablar». La conversación que siguió fue una balanza emocional. Por un lado, había una relación desgastada que ningún tiempo ni distancia podía borrar. Por otro, la necesidad urgente de soltar el peso del pasado y encontrar un cierre. Había preguntas sin respuesta y muchas verdades ocultas que liberaban un dolor silencioso. Mientras discutían sus antiguos sueños compartidos, Rosa se dio cuenta de algo valioso: debía dejar de ser la víctima de su historia y convertirse en la protagonista de su propio relato. Cada anhelo no cumplido, cada decepción, en lugar de anclarla, la podía impulsar hacia adelante.
Tenía que transformar esos momentos en experiencias que alimentasen su panadería, su arte. La sensibilidad que traía sobre la mesa podía ser parte fundamental de su marca. Cada uno de nosotros ha cambiado, dijo Miguel, sus ojos buscando la verdad en los de ella. Pero quizás deberíamos encontrar la manera de sanar, de aceptar lo que fue y dejar que nos impulse hacia el futuro. Rosa escuchó atentamente. La parte de ella que había estado enojada se estaba suavizando. Las viejas heridas empezaban a cicatrizar con la promesa de una nueva narrativa, una en la que ambos podían encontrar su libertad, o al menos un nuevo entendimiento de su historia. Por primera vez en años, la idea de colaboración no le parecía aterradora. Rosa comenzó a vislumbrar su panadería no solo como un refugio personal, sino como un lugar donde compartir también las historias de los demás, permitirles encontrar su propia sanación. Cada pan que produjera podría recordarle a la gente que no están solos en su lucha. A medida que la conversación evolucionaba, la inquietud que había sentido al principio disminuyó. Pero, al mismo tiempo, una nueva inquietud comenzó a hacerse eco en su mente, ¿y si podían reconstruir su amistad, en lo que alguna vez fue un amor, en algo más? Poco antes de terminar su encuentro, Miguel la miró intensamente y dijo, no importa lo que suceda, siempre estaré aquí para apoyarte. La promesa en sus palabras hizo que el corazón de Rosa se detuviera momentáneamente. ¿Era ese el cierre que había estado buscando o un nuevo inicio? Mientras se despedían, Rosa se sintió diferente. Aquella pequeña chispa de esperanza se había encendido, pero también se dio cuenta de que su historia estaba lejos de haber terminado. Las decisiones que debía tomar ahora estaban más entrelazadas con sus sueños y el futuro que imaginaba. Algo en ella había despertado. Un nuevo camino se vislumbraba. Pero antes de avanzar, tenía que abordar lo que había aprendido en esta conversación. ¿Podría realmente abrir su corazón de nuevo, no solo a Miguel, sino a la posibilidad de compartir sus emociones con el mundo? Mientras caminaba hacia casa, un nuevo mensaje la distrajo de su mundo de reflexiones. Era Javier. ¿Cómo va todo? Estoy emocionado por lo que hemos planeado, pero tengo una idea que podría cambiarlo todo. El brillo en sus ojos se intensificó. ¿Qué tenía en mente? Había tantas facetas de su futuro que comenzaban a entrelazarse. Con cada paso, su determinación se reafirmaba, pero el eco de sus decisiones resonaba más fuerte cada vez. Estaba lista para enfrentar este nuevo desafío, pero ¿podría realmente estar preparada para lo que Javier le traería? La incertidumbre se mezcló con la emoción, dejando a Rosa preguntándose si lo que parecía ser el final de un capítulo era en realidad el comienzo de otro aún más intrigante. Rosa llegó a casa con una mezcla de sensaciones que le revolvían el estómago. La charla con Miguel había sido intensa y reveladora, pero, a la vez, había dejado abierta una puerta a un pasado que creía cerrado. Sin embargo, en su interior había un nuevo despertar. La promesa de Miguel había resonado en su corazón, instándola a abrazar cambios profundos. Despojarse del pasado no significaba olvidar, sino más bien entender que cada experiencia contribuía a su crecimiento. Mientras se acomodaba en su cocina, Rosa tomó un momento para meditar sobre su vida actual. La panadería, su refugio, había sido durante demasiado tiempo también una cárcel. Era el momento de expandir su visión. Miró alrededor, contemplando las harinas, los ingredientes, cada molde que guardaba historias que se entrelazaban con la suya. La idea de transformar su panadería en un espacio creativo y acogedor empezó a tomar forma. Tenía que dejar de ver ese lugar solo como un medio de subsistencia. Quería que fuese un aliento de vida, donde no solo se vendieran panes y pasteles, sino donde las historias de lucha y perseverancia pudieran florecer. La cocina podría convertirse en un escenario de sanación y comunidad, pero también de aislamiento si no se manejaba adecuadamente. El mensaje de Javier pulsaba en su mente. Una idea que podría cambiarlo todo, pensó, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. La palabra cambio la asustaba por su carga, y sin embargo, se daba cuenta de que siempre había rechazado el cambio por el miedo a lo desconcertante. Mientras preparaba la masa de una nueva receta que quería probar, los pensamientos sobre Javier comenzaron a amalgamarse con su deseo de innovar. Era su mejor amigo y hasta ese momento, siempre había creído que no había nada que temer al lado de él. Sin embargo, el eco de sus palabras en la conversación con Miguel le susurraba que debía ser más proactiva, dejar de ser la espectadora de su propia vida. Sus manos trabajaban en la masa, amoldándola con seguridad,
como si cada movimiento estuviera destinado a darle forma a su futuro. La idea de Javier tomó forma en su mente. Él era un pensador creativo, siempre lleno de ideas audaces. Si había algo que su panadería necesitaba, era ese empujón externo. Así fue como Rosa decidió que debía hablar con él al día siguiente. Ya no se limitaría a lo convencional, consideraría todas las posibilidades que se presentaban ante ella. La verdad innegable era que su vida necesitaba un giro, y la colaboración con Javier sería un riesgo a explorar. Esa noche, Rosa no pudo dormir. En su mente danzaban imágenes de su panadería floreciendo, un lugar donde la gente podría venir a compartir sus historias y retos, transformando la tristeza en alegría a través de la comida. Podía visualizarlo: programas de cocina, talleres donde involucrar a otros, un espacio donde se celebraran no solo productos horneados, sino las historias humanas detrás de ellos. Despertó con la determinación de no dejar pasar más tiempo. Mientras tomaba café, un torrente de ideas comenzó a fluir, planificando una conversación que podría cambiar el rumbo de su vida. Sabía que estaba a punto de entrar a una fase de su vida donde el riesgo se sentía inevitable, pero quería abrazar esas oportunidades. Cuando se encontró cara a cara con Javier, sentía que el aire estaba cargado de expectativas. «Tengo la sensación de que se viene algo grande», le confesó, las palabras fluyendo con una mezcla de ansiedad y emoción. La inquietud estaba ahí, pero también una nueva decisión. No se permitiría dudar de sí misma, no esta vez. Javier sonrió, su mirada aguda entendiendo la abrumadora ansiedad que la consumía. «Estoy listo para cualquier cosa que venga». La luz en sus ojos hizo que Rosa se sintiera asombrada ante la promesa de lo que se avecinaba. Sin embargo, mientras sonreían, una nueva preocupación surgió en su mente: ¿qué significaría realmente este cambio para ella y su relación con Javier? Las palabras de Miguel y la visión de su futuro recién moldadas se entrelazaban en un solo hilo: el riesgo de abrir su corazón de nuevo a la posibilidad de ser vista, entendida y apoyada. Pero, ¿realmente estaba dispuesta a enfrentarlo todo? Mientras la conversación continuaba, una pregunta quedó sin resolver, flotando en el aire: ¿podía la nueva Rosa combinar su pasión con su vulnerabilidad, o el pasado aún acechaba, listo para desbaratar sus nuevos planes? La tensión era palpable, y en su interior sabía que la respuesta a esa pregunta determinaría el próximo paso en su viaje. Rosa decidió que no permitiría que la incertidumbre la desbordara. Al terminar la conversación, el diálogo con Javier había dejado de ser solo una promesa, se había vuelto un compromiso, y eso le infundía tanto miedo como emoción. Regresó a su panadería con una mezcla de adrenalina y una sensación renovada de propósito. A su llegada, la familiaridad del espacio la envolvió, pero a la vez la angustia de lo rutinario la invadió. El olor de la harina fresca y el suave murmullo del horno eran música que había aprendido a ignorar. Mientras trabajaba en la siguiente tanda de panes, Rosa comenzaba a visualizar cada uno como un nuevo inicio, una carta en blanco donde podía escribir su propia historia. La primera decisión que debía tomar fue clara: cómo iba a presentar su visión a Javier. No bastaba con compartir lo que sentía. Necesitaba un plan concreto que lo convenciera, algo sólido que despertara su interés. Así que se sentó a la mesa del comedor, con una hoja en blanco y un bolígrafo. Comenzó a escribir ideas para su panadería, talleres de repostería, noches de relatos donde se compartieran experiencias, incluso hacer pequeñas exposiciones de arte local que pudieran complementarse con su trabajo. Cada palabra trazaba con precisión el rumbo que quería seguir, y a medida que escribía, la idea tomaba forma. Mientras escribía, una parte de ella dudaba. ¿Qué pasaría si su visión no era lo suficientemente buena? ¿O si a Javier no le interesaba? Esa ansiedad le golpeó como una ola, pero la idea de no intentarlo era peor. De un salto, se levantó y comenzó a organizar una pequeña presentación. Quería que sentir que un nuevo pilar de su vida empezaba a construirse, y eso requería acción. Los días siguieron, y cada vez que Rosa veía a Javier, su mente se llenaba de planes y posibilidades. Sin embargo, la conversación había revelado algo más profundo en ella: una urgencia de no solo cambiar su panadería, sino de cambiarse a sí misma. A veces, mientras amoldsaba la masa, se cuestionaba: ¿sería capaz de adaptarse a este nuevo papel? ¿Podría ser la líder de su propio espacio sin perder su esencia? Esa noche, se quedó despierta, revisando una y otra vez sus notas. La voz de Javier resonaba en su mente. Todo cambio empieza con una decisión. ¿Estaba lista para decidir?
La tensión entre sus aspiraciones y su historia personal se sentía aplastante. Finalmente, llegó el día de la presentación. Rosa se enfrentaba a sus miedos con fuerza. Sentía el pulso acelerado de su corazón mientras preparaba la panadería para recibir a Javier. Con cada detalle que revisaba, desde la colocación de las mesas hasta la elección de los pasteles, se dio cuenta de que estaba integrando su sueño en la realidad. Cuando Javier llegó, su rostro reflejaba preocupación y apoyo. Rosa tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. Las palabras salieron de su boca como una corriente, describió su visión con pasión, cada taller, cada historia que anhelaba compartir, el deseo de crear un rincón donde explorar la vida a través de la cocina. Sus ojos brillaban mientras se adentraba en cada idea, y por primera vez sintió que no había lugar para el miedo. Al finalizar, Javier se tomó un momento para absorber todo lo que Rosa había compartido. Su mirada era seria mientras sopesaba las posibilidades. La ansiedad que había sentido antes de su presentación se había convertido en expectativa. Rosa, esto es grande. Me parece que podría ser una revolución en tu panadería. Sus palabras la envolvieron, pero al mismo tiempo, había algo más en su tono. Algo que hacía que Rosa sintiera un escalofrío de nerviosismo e inquietud. ¿Y qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente, su voz temblando. Javier se quedó en silencio por un momento, como si pesara cada palabra que iba a compartir. La respuesta que siguió dejó a Rosa en suspenso, a la espera de un futuro que parecía inminente, y al mismo tiempo, aterrador. ¿Podría la conexión que estaban forjando transformar su relación y su panadería? ¿Al mismo tiempo? La pregunta se convirtió en un eco en su mente, mientras la posibilidad de un cambio radical flotaba en el aire. Rosa se despertó al día siguiente con una mezcla de incertidumbre y determinación. La conversación con Javier había sido un punto de quiebre, sentía que se encontraba al borde de algo mayor, algo que desafiaba su antigua realidad. Su mente estaba en constante ebullición mientras se preparaba para el día en la panadería. Había tomado la decisión de no dejarse llevar por la ansiedad, y eso requería un nuevo enfoque. Al llegar, el aroma familiar de la masa en fermentación la recibió, pero hoy había un matiz diferente en el aire. Comenzó a trabajar, pero en lugar de perderse en la rutina, se centró en cada tarea como un acto de empoderamiento. La amasada de la masa ya no era solo un gesto habitual, era un símbolo de su lucha y su determinación para salir adelante, para convertirse en la líder que sabía que podía ser. Conforme las horas pasaban, esa energía transformadora se empezó a materializar en su trabajo. Se propuso ser más creativa, experimentando con nuevos sabores y combinaciones. Los panes que salían de su horno eran un reflejo de su transformación interna, llenos de color y vida, en lugar de ser solo productos en venta. Rosa nunca había sentido que el acto de cocinar tuviera tanto significado. Era su manera de reconstruirse. Durante esos momentos creativos, su mente viajaba hacia el futuro. Visualizaba un espacio en el que su panadería no solo fuera un lugar para comprar pan, sino un hub comunitario donde las historias fluyeran como la masa al ser trabajada. Pronto comenzó a esbozar un plan para ejecutar pequeños talleres, donde no solo enseñaría la técnica, sino que también compartía relatos personales que podrían resonar profundamente con los participantes. Cada idea que surgía la emocionaba más y la llenaba de convicción sobre su camino. Sin embargo, la sombra de la inseguridad nunca estaba lejos. Con cada paso que daba hacia adelante, la voz interna que la cuestionaba regresaba, exigiendo su atención. ¿Estás lista para asumir este rol?, le susurraba. A veces, se detenía al borde del desánimo, preguntándose si realmente estaba preparada para salir de su zona de confort y aceptar la responsabilidad que venía con la visibilidad y el liderazgo. La razón por la que había comenzado esta aventura era ser más que una madre soltera que luchaba, quería ser un ejemplo para su hija y para todas las mujeres que la seguían. Al final del día, revisó sus notas sobre la conversación con Javier. Sabía que necesitaba otro encuentro con él para delinear esos nuevos proyectos. Se preguntó cómo podría atraerlo hacia su visión sin perder su autenticidad. En ese instante, una idea iluminó su mente: proponer un evento conjunto. Un taller inaugural donde ambos pudieran dar lo mejor de sí. La idea de compartir el escenario con Javier la entusiasmaba, pero también le hacía temer. La noche antes de encontrarse de nuevo con Javier, su mente estaba llena de imágenes.
Se imaginaba expuesta, defendiendo sus ideas y sintiendo la carga de las expectativas, pero al mismo tiempo presentando una oportunidad que podría ser transformadora para ambos. Anotó sus pensamientos en un cuaderno, cada palabra reflejando el deseo de establecer una colaboración genuina. El día de la reunión llegó, y Rosa se sintió más firme que nunca. El olfato del éxito se había intensificado, y no iba a permitir que el miedo se interpusiera. Cuando se sentaron a conversar, sus corazones latían al unísono, cada uno empujando por el mismo futuro luminoso. «Hola, Rosa», comenzó Javier, «he estado reflexionando sobre lo que dijiste, y creo que hay formas en que podemos lograrlo juntos». El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades, pero las palabras que vendrían podrían cambiarlo todo. Rosa se sintió al borde del precipicio, lista para dar ese salto decisivo en su vida. ¿Sería el momento de la verdad? ¿Sería capaz de transformar su sueño en una realidad conjunta? Rosa sintió como su corazón se aceleraba al escuchar las palabras de Javier. Había estado esperando este momento, pero ahora que había llegado, una mezcla de emoción y miedo la invadió. Las primeras palabras que cruzaron los labios de Javier abrieron un vasto horizonte de posibilidades, pero también le hicieron cuestionar su propia voz. «Estoy escuchando tus ideas», continuó él, «pero necesito saber qué te inspira realmente. ¿Por qué es tan importante para ti este taller?» La pregunta, directa y simple, la golpeó como un rayo, desnudando la inseguridad que todavía habitaba en su interior. Rosa respiró hondo. Se dio cuenta de que en ese instante no podía permitirse titubear. Era el momento de ser completamente honesta, de exponer su vulnerabilidad y su ambición. En lugar de encerrarse en el temor, decidió hablar desde lo más profundo de su ser. «No se trata solo de pan o de técnicas de repostería», comenzó, sintiendo que cada palabra pesaba y resonaba en el aire. «Es sobre crear un espacio donde las personas se sientan vistas, donde puedan compartir sus historias más allá de los ingredientes y la masa». Su voz, aunque temblorosa al principio, se volvió más firme con cada frase. Javier escuchaba atentamente, sus ojos reflejando una mezcla de interés y desafío. «Eso es poderoso, Rosa», dijo después de un momento. «Pero, ¿estás lista para liderar eso? No es solo un taller, es un compromiso». Las palabras de Javier resuenan como un eco en su mente. ¿Estaba lista para ser vista, para ser la líder que había anhelado convertirse? Rosa pensó en su hija, en cómo cada decisión que tomaba resonaría en su vida y en la vida de otras mujeres que la observaban desde la distancia. «Sí», respondió finalmente, con más fuerza de la que había sentido en mucho tiempo. «Estoy lista. He estado preparándome para esto». Aquel momento no solo era la oportunidad de su vida, era su declaración de intenciones. Mientras avanzaban en la conversación, comenzaron a esbozar ideas sobre el taller, las temáticas, la logística y cómo generar un espacio seguro y acogedor. Rosa podía ver su visión cobrar vida, pero detrás de cada nueva idea, una sombra de miedo se alzaba. ¿Y si no lo lograban? ¿Y si su visión se desmoronaba? Su mente se dividía entre la ilusión y la ansiedad. Pero estaba eligiendo la determinación. Había notado que cada vez que se dejaba llevar por la inseguridad, su mente se entrelazaba con el fracaso antes de haber empezado. Era un ciclo que necesitaba romper. ¿Puedes ayudarme a estructurarlo?, preguntó, sintiendo que confiaba en la energía de Javier. «Claro», asintió él, «pero solo si prometes que serás auténtica en el proceso. La gente se conecta con la vulnerabilidad, no con una versión idealizada de nosotros mismos». Rosa sintió que esas palabras resonaban profundamente. La autenticidad, la honestidad, eran el núcleo de lo que quería construir. ¿Podría realmente abrirse y permitir que otros vieran su lucha? Aceptar la vulnerabilidad sería un nuevo paso hacia adelante. Con cada una de estas revelaciones, Rosa sentía que se liberaba de las cadenas del miedo. La imagen de su futuro se volvía más clara, un taller donde no solo se cocinaría, sino donde se compartirían historias, donde la gente se encontraría y reconocería en el otro. Cuando acordaron los siguientes pasos a seguir, la emoción invadió la habitación. Era el primer paso hacia algo grande, y Rosa podía sentir cómo su esencia se definía en cada acción. Sin embargo, había un último vestigio de duda que entrevistaba su mente. «¿Y si esto no funciona?», le dijo Javier, «¿qué haremos?». La pregunta quedó colgando en el aire, como un desafío silencioso que Rosa sabía que tendría que enfrentar.
El temor de fracasar se filtraba en las sombras, pero en lugar de detenerse en él, encontró una chispa que la impulsaba. Entonces aprenderé, respondió con decisión. Su voz, plagada de determinación, resonó con un nuevo significado, mientras el futuro se erguía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus esfuerzos. La verdad que apenas empezaba a atisbar era que el camino hacia adelante no solo se trataba de liderar un taller, sino también de descubrir quién era ella realmente y qué podía ofrecer al mundo. Una frase resonó en su mente, alimentando una llama interna. Es hora de transformar mis miedos en mis fortalezas. Y mientras se alejaba de aquel encuentro, la emoción se mezclaba con la incertidumbre, dejándole claro que esa jornada apenas comenzaba y que cada paso que tomara sería crucial. Rosa sabía que no solo tenía que enfrentar su propio miedo, sino también todo lo que representaba, una conexión más profunda consigo misma, una oportunidad de crecer y un futuro lleno de potencial. Estaba lista para dejar atrás lo que limitaba su crecimiento personal. Era el momento de lanzarse a una nueva aventura. Pero, ¿qué le depararía esta travesía? Al fin y al cabo, cada paso podría ser un nuevo punto de inflexión. Rosa despertó aquella mañana con una visión clara y decidida. Los ecos de sus últimas conversaciones con Javier giraban en su mente como un suave murmullo de esperanza. Había tomado la decisión de avanzar, de dejar atrás su pasado y abrazar su futuro con plena autenticidad. Estaba lista para liderar su panadería no solo como un negocio, sino como un espacio de sanación y comunidad. Con cada nuevo día, la panadería se transformaba. Rosa comenzó a implementar talleres donde cada participante podía compartir no solo técnicas de cocina, sino también sus historias personales. El primer taller, titulado Cocinando Historias, fue un éxito rotundo. Las risas y los llantos se entrelazaban mientras los participantes horneaban panés, formando un ambiente cálido y acogedor. Los relatos compartidos resonaban con fuerza, cada ingrediente en la masa simbolizaba componentes de sus vidas. Rosa se dio cuenta de que ese intercambio de experiencias era lo que realmente unía a las personas. Ahora, asistir a la panadería era más que un simple acto de compra, era una experiencia emocional que entrelazaba a la comunidad. Las paredes se llenaron de mensajes de agradecimiento y empoderamiento escritos en notas adhesivas. Cada semana, nuevos rostros entraban, y Rosa podía sentir cómo su propia historia resonaba con la de otros, creando un entrelazado de vulnerabilidad y fortaleza. Esto la llenaba de una satisfacción profunda. A medida que los talleres se popularizaban, también lo hacía su autoconfianza. Rosa comenzó a recibir reconocimiento de periodistas locales, quienes elogiaban su enfoque innovador. Un artículo en el periódico local destacó su historia de superación. Estaba rompiendo las cadenas invisibles que una vez la aprisionaron. No solo se había convertido en la madre fuerte y luchadora que siempre había sido, sino en una emprendedora audaz y una inspiración para muchos. El crecimiento de la panadería y el cambio en su propia mentalidad se convirtieron en el ciclo virtuoso de su vida. Un día, mientras preparaba masa para el siguiente taller, recibió un mensaje de Javier. Rosa, estoy impresionado con el impacto que has generado. ¿Te gustaría presentar tus ideas en un evento local? La propuesta de Javier la aterrorizó y emocionó a la vez, era la oportunidad de compartir su historia y su visión en un escenario mayor. Se llenó de determinación. Esta vez, no había espacio para la duda. Sí, quiero hacerlo, respondió con firmeza, sintiendo como cada letra que tecleaba reafirmaba su compromiso con su crecimiento. El día del evento, Rosa se sintió poderosa, plantada frente a un público atento. Al compartir su travesía, la importancia del trabajo en comunidad y la conexión emocional que se puede forjar a través de la cocina, la sala se llenó de un profundo silencio reflexivo. Cuando terminó de hablar, el público estalló en aplausos. Por primera vez, sintió que sus luchas valían la pena. No solo estaba cambiando su vida, estaba logrando transformar vidas a su alrededor. Una vez terminado el evento, Rosa se sintió como si hubiera cruzado un umbral. Había dejado atrás el miedo, abrazando una nueva identidad. Al regresar a su panadería, encontró la puerta llena de flores y notas de apoyo de los asistentes. Se sintió empoderada y comprendió que todo lo que había experimentado, cada lágrima, cada sonrisa, habían sido fundamentales en el camino que la llevó a ese momento. Con su nueva confianza, Rosa finalmente se sintió lista para hablar con Miguel nuevamente. Sabía que sería un paso difícil pero necesario. Su pasado no podría tomar más su presente,
había aprendido que la fuerza reside en reconocer las heridas y dejar que formen parte de su historia sin definirla. Cuando se encontraron, la carga que antes sentía se había aligerado. Miguel, aunque sorprendido por su transformación, la escuchó. Lamento no haber estado allí, Rosa. Estoy orgulloso de lo que has logrado. Rosa sentía que al hablar, cada palabra liberaba más de su pasado. Gracias, Miguel. He trabajado duro para encontrar mi voz. No te necesito para definir quién soy, pero nuestra historia puede ser un capítulo cerrado con sabiduría. Cierra de esa manera su conversación, con un sentido de paz y cierre. Rosa no solo se sentía segura en su identidad, sino que también tenía claro que sus logros y fracasos la habían llevado a donde estaba en ese momento. Este viaje la había transformado. Ya no era solo la madre soltera luchando por sus hijos, sino una líder en su comunidad. La panadería se había convertido en un lugar de sanación, creatividad y autenticidad. Rosa había logrado construir algo más grande que su propia vida, había hilado una red de conexiones y esperanzas entre las personas que asistían a su taller. Finalmente, una mañana, mientras horneaba un nuevo tipo de pan pensando en el legado que quería dejar, se dio cuenta de su logro más profundo, había transformado no solo su vida, sino también la narrativa de su historia. La lucha y la alegría ahora coexistían en armonía. Rosa estaba lista para enfrentar cualquier nuevo desafío que la vida le presentara, había conquistado la montaña más alta de su ser. Con un brillo renovado en el corazón, estaba decidida a seguir explorando y creciendo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.